porque para mí es muy importante siempre el IPS, para mí es como una segunda casa y para mí es un orgullo poder ser parte también un poquitito de lo que es la formación, y por supuesto, de cómo se toma en serio la residencia acá y la formación de residentes, ¿verdad? Entonces, preparé dos charlas, van a ir una detrás de otra, ¿verdad? Y básicamente vamos a parar en forma interactiva cuando tienen una duda. Yo creo que es importante antes que juntar todas ya al final, ¿verdad? Así que vamos, el delineamiento de la charla. Esto es bastante básico, ¿verdad? Porque yo le separé en la anatomía, en las indicaciones, los accesos, los catéteres, las posibles complicaciones y alguna otra cosa más importante como los tips técnicos. La anatomía es quizás el punto más importante aquí porque obviamente somos nosotros gente que trabajamos en forma endovascular y al no tener la visión directa tenemos que tener la noción exacta de dónde ir a buscar cada cosa, ¿no? Saben que es rama de la aorta abdominal, están siempre por debajo de las dos mesentéricas, ya en la inferior, ¿verdad? Y una está un poquito más alta que la otra, así como los riñones siempre lo son, ¿verdad? Pero lo más importante, salen en forma lateral y tangencial, muy poco oblicua. ¿Por qué eso? Porque es importante para el enganche del catéter que van a utilizar, ¿verdad? Y por sobre todo, cuando nosotros vamos a hacer una arteriografía renal selectiva, saber dónde ir a buscar, ¿verdad? No va a estar tanto contraste. Por lo general, estos pacientes tienen algún que otro toque renal, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes en ese chart que traje por acá, que más o menos dice el porcentaje de casos en una baja casuística de dónde suelen estar, ¿verdad? Pero lo más aceptado es que está más o menos entre la lumbar uno y el disco intervertebral del uno al 2, ¿ok? Entonces, ese es el lugar tradicional donde van a encontrar las arterias renales y tienen que saber, por supuesto, una cosa muy importante es que las arterias renales pueden tener variantes anatómicas. Vamos a hablar enseguida. Bueno, las arterias renales no son tanto como las demás arterias del cuerpo en cuanto a la nomenclatura. Lo que sí sabemos es que se origina un tronco de la arteria renal y luego tienen ramas grandes que son la anterior y posterior. Algunas le llaman lobares, a otras le dicen polares, ¿verdad? Y van afinándose cada vez más hasta llegar a las que son bien excéntricas en la posición de la anatomía renal, a las cuales le llaman radiales. Obviamente, cuando estamos hablando de la intervención, la única intervención que fue probada en el tronco de la arteria renal, nunca antes en otras arterias, ¿verdad? Fíjense ustedes acá, como les decía, el tema de la imagen, no tengo puntero, vamos a poner un puntero. Entonces, la emergencia del lado izquierdo un poquitito debería ser superior al derecho, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen. En esta imagen estas son las definiciones que uno va a encontrar en la literatura, ¿verdad? Y por lo general, así como les dije, existen variantes anatómicas y las variantes anatómicas son las que realmente hablando, en general, son las que más pueden ser dificultosas en encontrar. Lo que pasa es que nuestro estudio, como ya es invasivo, por lo general tiene un paso previo que es el no invasivo. Entonces, al tener un paso previo no invasivo, tenemos la noción de que pudiéramos no encontrarnos con estos problemas, por lo cual se puede hacer una inyección no selectiva usando un catéter Pigtail que todos conocemos a nivel justamente de la L1. Algunos autores dicen de la D12 para que el flujo vaya justamente en forma anterogrado y busque las variantes, ¿verdad? Fíjense ustedes cómo no es atípico encontrar ramas que directamente desde la aorta van a irrigar zonas de, por ejemplo, una lobar o una polar, como quieran llamar, directamente en vez de pasar por una rama troncal, van desde la aorta. ¿Ok? No. Entre las imágenes no invasivas, una de las más utilizadas es esta, la tomografía, la angiotomografía en este caso, ¿verdad? Entonces, aquí a ver si corre el video. Este traje justamente ya para que alguno quiera opinar dónde ve la renal y si ve alguna anomalía en este paciente. Este es un paciente paraguayo típico. Este es otro paciente diferente, el que está acá a su lado. Los dos son pacientes paraguayos típicos. Son muy hipertensos ambos. Es el único dato que les puedo dar. Se ve claramente como la aorta se hace tortuosa e irregular también por la hipertensión. ¿Ustedes encontraron algún problema? Oh, ¿sabes? ¿Vos ves bien de allá? Bueno, No, el paciente del lado izquierdo relevante no se ve el renal izquierdo. O sea, la renal izquierda, el, el de la la imagen izquierda. en derecho. Derecha, esta va a ser. Sí, sí.
Mm, exactamente, puede ser. Pero lo más importante es que te ubicaste claramente cuál es la renal, ¿ves? Acá se ve la mesentérica, acá se ve la emergencia de la renal y a otro lado está tu paciente. ¿Verdad? Y este otro tema, aquí más, este ya pasamos distintos, ¿verdad? Esta clase de patologías también van a encontrar ahora tal vez en porcelana y que obviamente complican extremadamente la canulación de la renal, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a pasar un poquitito a nivel de las indicaciones, ¿verdad? Básicamente las indicaciones tienen una subdivisión, ¿verdad? Porque tienen indicaciones de índole clínico, meramente clínico, basadas en alguna evidencia clínica y otras que son, por así decir, en otras patologías que ya puedan ser autoinmunes, congénitas o también puedan ser adquiridas en el tiempo, como pueden haber ya aneurismas en la aorta y que puedan estar comprometiendo el origen de las renales, ¿verdad? Entonces, las indicaciones clase uno de esta clasificación que realmente se hizo en el 2013 y se mantuvo igual en el 2017, cuando salían las guías de la hipertensión, son estas. En un paciente joven, algunos autores europeos dicen 35, los americanos dicen entre 25 y 30, que tiene una hipertensión no controlada, hay que pensar en causas secundarias. Entre las causas secundarias van a ver que se dice que es hasta el 5% de los casos globales de hipertensión pueden ser atribuidos a las estenosis renales. Es decir, es cuestión de ir a buscar. Y lo otro es el debut en un paciente no tan añoso, de 55 años más o menos, el debut de una hipertensión no controlada, ¿ok? O lo que le dicen resistente. ¿Cómo define un resistente? 3 medicaciones antihipertensivas bien tomadas y no hay control de la presión arterial. Después, obviamente, una alteración aguda de la función renal sin una explicación clara de índole renal puede ser provocada por esta estenosis, ¿verdad? Lo otro se llaman síndromes cardíacos desestabilizadores, así sería la traducción, ¿verdad? Entre ellos hay uno que le dicen el edema agudo de pulmón flash. Un paciente que de la nada comienza a hacer un edema agudo de pulmón acompañado de una crisis hipertensiva. Entonces, esa clase de pacientes son los que con síndromes clínicos te están diciendo que hay que ir a buscar a la arteria renal, ¿verdad? Y obviamente que hay también una cuestión anatómica ahí cuando los ecografistas te dicen que hay un riñón más pequeño que el otro. Por lo general se atribuye cuando 10 centímetros para abajo es uno de ellos o más de 2 centímetros de diferencia es uno de ellos. Eso es lo que podemos decir desde el punto de vista de las indicaciones clásicas aceptadas por guías. Y estas son las otras indicaciones. ¿Por qué les insisto en esto? Porque va a haber preguntas de examen. Entonces, el 90% de los casos de una estenosis renal es de origen aterosclerótico. El otro 10% está visto ahí. Y entre esos, lo más frecuente es la displasia fibromuscular. La displasia fibromuscular es congénita. Creo que trajo una imagen, después vamos a ver cómo es una displasia fibromuscular que es claramente diferente a una estenosis que es ateromatosa. Después, obviamente, hay también indicaciones cuando se saben que hay tumores o cuando vamos a hacer algún tipo de biopsia en un paciente que está como candidato a trasplante. Todo eso pueden ser indicaciones de realizar una arteriografía renal diagnóstica. Y obviamente si tenemos un problema de patología aórtica también, porque si va a ir a un procedimiento endovascular, tenemos que salvar, obviamente, o preservar las ramas renales. ¿Okay? Bueno, acá en cuanto a los accesos vasculares van muy de la mano de lo que se dispone en el medio. Lastimosamente, esa es una realidad para Paraguay, ¿eh? Porque si bien tradicionalmente los cateterismos, igual que los cardiovasculares, iniciaron desde la arteria femoral, ¿verdad? Se adaptaron a la arteria femoral más o menos también los dispositivos, desde el introductor mismo hasta los catéteres. Hoy en día, tratar de minimizar los riesgos de la punción, que quiere decir el sitio de punción como sangrado, hematoma, infecciones, es lo que se pregona en todo el mundo. Entonces, el acceso radial tiene su lugar. El tema es lo siguiente, ¿verdad? Que en realidad ustedes tienen que entender de que la distancia que tienen desde la radial no es lo mismo que tenemos hasta el corazón. Entonces, en ese sentido, se prefiere la radial izquierda para evitar la tortuosidad de la arteria innominada o el tronco, como le quieran llamar acá, cardioencefálico. Entonces, básicamente, bajar el catéter de la manera más recta posible. El catéter de 110, que es el coronario más largo, apenas llega
a una ostión en forma no selectiva. Los catéteres por lo general tienen que ser de 125, eso vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Pero lo más importante que tienen que saber es que se puede utilizar tanto la femoral como la radial. Un tiempo atrás, uno de los estudios, que creo que es el 98, utilizó acceso braquial para utilizar los catéteres coronarios. Entonces, con 20 centímetros menos el brazo, llegaban tranquilamente con catéteres coronarios. Acá solamente les puse unas imágenes. Esto está realizado en Asunción, está en la dentista de Asunción, y fíjense ustedes que puede utilizar un catéter femoral. No hay catéter radial en este momento. La única vez que utilicé un catéter radial para llegar a hacer algo terapéutico de la renal fue en el británico, y tengo que decir claramente que ese material llevó Oscar Renal, no sé de dónde sacó, pero era un catéter ya larguísimo y pudimos tranquilamente llegar a la renal con ese catéter. Y básicamente esto es cómo se ve la radial. Ahora un poco los dos intervencionistas jóvenes. ¿Qué le ves de raro a este catéter versus este catéter? Una imagen. Tiene mayor acodamiento. Sí, muy bien, muy bien. Excelente. Perfecto, muy bien. Bueno, ese es un catéter renal específico, justamente, que está creado para eso. Después voy a mostrarte cuáles. Bueno, acá esto está sacado de justamente el review uno de los reviews que les había hablado ahora. Y acá te dice claramente que hay que tener en cuenta lo que les dije, la longitud tanto de los materiales endovasculares que van a utilizar como el balón para dilatar, el sistema de delivery del stent, antes de elegir la técnica de acceso adecuada, ¿verdad? En cuanto a si podemos hacer o no con catéteres de menor frenchaje, sí se puede. 4 y 5 French hace mucho en Asia, les comento. Aunque acá, hacia América en general, son 6 y 7 French. Porque finalmente, si vamos a hacer algo endovascular, tenemos que tener un introductor grande debido a que acá los sistemas de delivery son más grandes de lo que tenemos disponible. Y fíjense ustedes acá abajo, como dice claramente, que la radial izquierda, left radial artery, no sé por qué no sale, pero bien abajo en tercer renglón dice left radial artery, es la más indicada, aunque los intervencionistas como nosotros muchas veces preferimos la derecha porque estamos muy acostumbrados a la derecha, esa es la realidad. Muy bien. Pero entonces, ¿cuáles son las características del catéter que vamos a utilizar? Si vamos a ser estrictos con lo que realmente debería ser, tienen que tener, así como los catéteres guías, una punta más suave que los catéteres normales coronarios, porque las lesiones en general son más ostiales y proximales. Así que fácilmente podemos accidentar una placa, y es el por qué se hacen este tipo de catéteres. En cuanto a las curvaturas, les dije que el pictel es muy útil. Hacer una no selectiva en muchos casos es un margen de seguridad que le agregamos a nuestro cateterismo, ¿verdad? Y lo otro es, se pueden usar amplats, se pueden usar JR y se pueden usar catéteres destinados a la renal que se llama hockey stick, que es el palo hockey, ¿verdad? Que tiene una doble angulatura J, así como mostró el doctor, y les voy a mostrar si me permite este clic. Clic, no, clic acá. Clic, ahí subió. Muy bien. Ese es un hockey. Fíjense cómo, en comparación a JR, este segmento de la curva distal es mucho más largo, y el segmento que sería la primera curva tiene más apoyo sobre la aorta. Entonces, fácilmente este catéter puede entrar en forma perpendicular tanto desde la radial como desde la femoral. Cuando hacemos desde la femoral, se les va a ofrecer catéteres de 65 centímetros, no se asusten, 65 a 80, porque lo que pasa es que es más confortable cuando van a manejar el material endovascular. Sí, claro, entonces, lógicamente, el catéter femoral es más corto. Y bueno, básicamente creo que, no sé si hay alguna cosa especial que quieran saber de los catéteres, no hay mucho secreto, es lo que más utilizamos todo el JR, porque es lo más disponible en Paraguay y probablemente en toda Latinoamérica. No sé si alguna duda con catéteres. El mamario puede servir, el mamario tiene más ganchito, hay que tener muy cuidado más con eso, pero puede servir el mamario. Bueno, vamos a pasar de ahí. No entiende acelerando. María o Mamario. Mar, R usan ahí no estando, L usan, L, sí. Porque no tiene, L1.
AL1, porque la aorta pues es el que te juega, la aorta es un poquitito, Bien despacio para no lesionarla. sí, e incluso Lo- te dicen técnicas no selectivas para hacer un testeo, por ejemplo. Primero, ¿Saben? Así puedes es. usar pigtail primero. Se puede usar pigtail Ver, si no hay función renal alterada. Nuestro limitante está en la función renal usar en este tanto caso, contra. claro, porque estos pacientes casi siempre tienen algún tipo de disfunción renal. Y bueno, acá entre las complicaciones les dividí otra vez en dos las complicaciones, ¿verdad? Porque unas son inherentes al cateterismo y otras específicamente de lo que estamos haciendo en la parte renal, ¿verdad? Y es lo que les decía, se puede desplazar la placa si no somos cautos, introducimos mucho en forma brusca con catéter, eso puede desplazar una placa y eso obviamente genera embolismo distal o formación de un coágulo hematoma que tiene que ser intervenido rápidamente o a veces una misma disección de la arteria, ¿verdad? Es decir, se daña el vaso en sí, ¿verdad? Existen también, lo que tienen que entender es que a diferencia de las coronarias, por ejemplo, esto tiene una inervación interna, ahí es donde los catéteres de inervación renal tocan, ¿verdad? Y la inervación puede ser dañada justamente como resultado de algún traumatismo que se genere ya en el cateterismo o en la parte terapéutica, ¿verdad? Es mucho más débil esa parte aquí. Bueno, y los inherentes al cateterismo son los mismos que siempre, ¿verdad? Puede haber una nefropatía inducida por contraste, puede haber reacciones alérgicas, puede haber sangrados en el sitio de función o cosas así. Entonces, no hay mucha diferencia con el cateterismo cardíaco, ¿no? Bueno, vamos, que son 18 minutos. Vamos con las técnicas. ¿Qué le vamos a pedir al radiólogo? Bueno, generalmente cuando hacemos desde la femoral, podemos entrar en AP00. Entonces, AP entra perfecto, se visualizan los ostiums y se puede cateterizar. Pero no sé si recuerdan esas imágenes dinámicas que le mostré. No son pues las aortas siempre rectas. Las aortas generalmente en los hipertensos son o más aneurismales o mucho más enruladas que las aortas normales. Entonces, eso es lo que tienen que entender, de que tienen que buscar una angulatura que casi nunca pasa de 20 grados para ver exactamente en forma tangencial la salida, la emergencia de las renales. Eso es muy importante. Entonces, 15 a 20 grados que le vayan hacia craneal, así que le vayan a caudal, les va a dar una mejor visualización de dónde está el ostium y de realmente cómo podemos avanzar sobre esa arteria. Esto es algo que, que vamos a hablar después, ecoduplex se llama ahora, y eventualmente, si es que sabemos ya por el Doppler de que hay algún tipo de placa y que altera la velocidad, tenemos que ir a hacer primero un ortograma no invasivo, no selectivo con un pigtail. Y bueno, otros tips, acá están los tips que ya les dije, ¿verdad? Existen algunas vainas como las anteriores, no sé si ya trajeron por acá, que son realmente nada más que el introductor largo hace también ya de soporte, eso se puede usar desde la femoral en este caso, ¿verdad? Entonces se evita utilizar un catéter guía en estos casos, ¿verdad? Después lo otro es que eventualmente también existen catéteres que son ya prácticamente con la forma del introductor y algunos deflectables. Los deflectables se utilizan mucho en electrofisiología, ¿verdad? Pero la posibilidad que tenemos con los deflectables es de que realmente podamos canular en forma no selectiva también o que tengamos soporte para avanzar material desde un punto lejano al ósteo. Eso es la posibilidad que nos da el catéter deflectable. Que en costos, sinceramente, apenas es un poquito más caro que los catéteres guías coronarios. No es gran cosa la diferencia de costos contra esos catéteres. Y acá les decía lo de la femoral, que es un poquito más corta, el de la doble curvatura se llama el hockey stick, ¿verdad? Y eventualmente cuando es radial tienen que preferir de 125 centímetros por lo menos. En Paraguay hay de 130, pigtail de 130 tienen, se venden, JRV hasta 110 nomás. Así que, como les dije, no podía hacer diagnósticos en la radial la otra vez, pero es así. Y bueno, ahora a los 20 minutos claramente vamos a entrar en la parte terapéutica. ¿Podemos entrar a la parte terapéutica? ¿Alguna buena parte diagnóstica? Sí, pues. Sí. Bueno. Entonces, Todos tienen el hockey stick. ¿cómo? O quién. Merit tiene hockey stick, no tiene ahora mismo Paraguay, ¿verdad? Lepu médica. Te juro, tiene increíblemente y punta blanda le pusieron. No sé si será, pero el Lepu es famoso había sido. Sí, la forma se entiende. Pero, Merit son Merit van a ser los más lindos. y bueno, básicamente. Merit son los que estaban en tu.
Sí, son menos azules. Sí, los celestitos con punta blanca. Exactamente. Y básicamente se tiene que pedir, porque te digo en Paraguay no es que tener disponible. Sí, entonces El hockey es el que es ideal, el JR no alcanza. JR es bastante bien. Demasiado grande. Nosotros todos los que llegamos a hacer acá en IPS JR, no teníamos los otros. Pero nos vimos obligados a hacer los JR y nunca tuvimos un Espectacular. No, y la verdad que sí. Hay gente que inclusive dice que con cobra y todo, ¿no? Porque la cobra tiene la cabeza hacia abajo, entonces pasas de largo y te quedas con la cabeza estirando. Así mismo. Así que Amarillo tiene más ganchito, ¿no? ese no es el drama, de que te raspes alguna placa por camino. También depende de cómo nace la renal. Sí, De repente nace vertical hacia arriba. sí. Y en el caso, el ganchito sirve. El ganchito. Pero si nace así como normalmente. Y sin la aorta es muy Lo ideal patológico. sería verlo, pero Mm. contrario. Ujú. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la historia de una angioplastia renal? Esto está estudiado largamente, digamos, más de 20 años en los estudios, ¿verdad? Porque obviamente, así como les dije, sabemos que el paciente tiene un mecanismo de hipertensión secundaria, ¿verdad? Entonces, ese paciente de hipertensión secundaria es muy apetecible decir, le solucionamos orgánicamente qué es el mecanismo que le genera su hipertensión y capaz mejora. Pero lo que pasa es que eso no fue demostrado en forma contundente por los estudios. Hasta este estudio que está en el 2000 mencionado, todas las angioplastías realizadas eran solamente con balón. El START incluyó stents, pero no fue 100% con stents. El Astral sí con stents y el Coral también con stents. Bueno, lo que pasa es que, sinceramente, desde mi punto de vista, cuando uno hace un análisis, tiene que tener un objetivo primario claro y no un objetivo primario de todos los MACE mezclados, porque al tener todos los MACE juntos, obviamente el sesgo va a estar dado por alguno de los brazos que estamos analizando. Entonces, si hablamos del control, estrictamente del control de la presión arterial, son los estudios más antiguos los que nos demostraron de que no había un control suficiente de la presión arterial al realizarle la angioplastia a los pacientes. Había un cierto nivel de mejoría, pero no un estudio que pueda darle una significancia estadística. Por eso es que se pone en duda todo esto y eventualmente las guías, inclusive las guías de hipertensión, no recomiendan con niveles de evidencia a una angioplastia, incluso en un paciente que sabemos que tiene una causa renal. Y obviamente que los nefrólogos son los que más investigaron después cómo está el tema de la disfunción renal. Y las conclusiones que sacan los nefrólogos es que una vez que comienza la disfunción renal, es como un mecanismo de retroalimentación negativa que no la vamos a parar dándole la perfusión nuevamente normal a esa arteria. Y lastimosamente tampoco hay un punto favorable en la mejoría de la función renal. Igual termina en el diálisis, igual no hay diferencias de mortalidad en estos pacientes. Esa es la realidad. Entonces, la pregunta de la mayoría de los estudios es esta: ¿quién es lo que vamos a tratarle entonces? ¿Y cuándo vamos a tratarlo? Y obviamente ahí ya comenzaron a haber revisiones de casos, la literatura, comenzaron a ver justamente lo que les decía, pacientes específicos, un grupo de hipertensos específicos similares, de tal manera encontrar qué es lo que nos va a servir cuando hablamos de la parte terapéutica. El estudio más mencionado en todos lados es este, así que seguramente alguna pregunta de examen puede salir de este, les cuento, ¿verdad? Es pequeño, son prácticamente 1000 pacientes, no llegan a 1000 pacientes, ¿verdad? Pero básicamente ellos sí compararon a la terapia médica solitaria con una terapia médica combinada con el tratamiento de la arteria mediante el despliegue de un stent. Fíjense ustedes que en su punto de corte de análisis primario no hay una diferencia estadística y ellos concluyen rápidamente de que no fue beneficioso, fútil, ¿verdad? En el siguiente slide ven un análisis de subgrupos, pero me parece que no se ve bien realmente. ¿No? ¿Sí se ve bien? Ah, se ve bien. Sí. Y acá vean ustedes como incluso la terapia médica en ciertos pacientes que tienen creatinina alterada parece ser superior increíblemente, ¿verdad? Y eventualmente no hay diferencia por sexo, hay levemente una diferencia en los diabéticos, no hay una diferencia por raza, ¿verdad? Y lo que les decía sobre el control de la presión arterial, obviamente que este es un punto muy difícil cuando las poblaciones no son homogéneas, ¿verdad? En los más añosos sí parece ser superior el control con un stent. Acuérdense que son más ateromatosos generalmente los pacientes, ¿verdad? Y eventualmente compararon
puntos de corte de 80% en vez de 70%. Una cosa que es importante que recuerden que las guías dicen 70% para el nivel de eventualmente decir dónde hay una estenosis crítica, ¿verdad? Lo cierto y concreto es que no hay una diferencia estadísticamente significativa en el despliegue de un stent en una angioplastia bien realizada, a pesar de que parece muy apetitoso, parece muy razonable, no se llegó a concluir en estos estudios. Y bueno, entonces volvemos a esto porque es importante acá entrar en otro punto de análisis, ¿verdad? Eventualmente están las indicaciones que primero les mostré, ¿verdad? Y este es el screening inicial. ¿Por qué les digo el screening inicial? Porque eventualmente cuando le refieren un paciente que va con una intención terapéutica, probablemente ustedes van a sentirse más cómodos teniendo ya los datos que puedan ayudar a decidir de antemano cuán beneficioso puede ser eso, ¿verdad? El duplex ultrasound, que quiere decir el eco duplex, es la modalidad que ellos prefieren, ¿verdad? El CT angiogram tiene la particularidad de la tomografía con contraste, de que si tenés la función renal alterada, le vas a meter contraste con la tomografía y también le vas a meter contraste con el cateterismo. Entonces tiene un limitado valor, a no ser que sea un paciente joven, hipertenso, de esos que ya les dije que existen y que podamos investigar, ¿verdad? La resonancia, la angioresonancia, mejor dicho, sí tiene una cierta ventaja, ya que el gadolismo no es tan tóxico, ¿verdad? Y eventualmente, si sabemos que nosotros somos los que tenemos el gold standard con el cateterismo directo a las arterias renales, ¿ok? Muy bien. Vamos a la siguiente. Ya está. Estos son los criterios hemodinámicos de severidad que yo les decía. Obviamente, una estenosis angiográfica, igual que en coronarias, mayor a 70% angiográfica cuantitativa, es la que nos da un criterio de severidad ya real. Si nosotros tenemos técnicas intravasculares como el IVUS, que es bastante utilizado, el último estudio lo utilizó justamente, sabemos de que la extensión de la lesión no es tan focal como se observa generalmente en los angiogramas, y obviamente también es el 70% el que debe ser considerado. Posteriormente podemos tener ya algún que otro aditivo como el FFR, ¿verdad? Y ahí medir un poco la hiperemia y la resistencia vascular. Si cae más de 20 puntos, estamos hablando de severidad igual, aunque nuestra estenosis angiográfica no sea del 70%. Y eventualmente, si el FFR tiene un punto de corte inferior a 0.8, como en coronaria. Fíjense ustedes que esto le agregaron los americanos. Predictor of Advanced Nephropathy. Probablemente con esto nosotros ya sabemos de que lo que vamos a hacer en forma terapéutica no nos va a resultar, entre comillas, tal como nosotros pensamos que pudiera dar. Entonces es una cosa que tienen que saber, especialmente para que eventualmente puedan discutir con los nefrólogos. Los nefrólogos son muy problemáticos siempre si es que se meten en esto. Ok. Bueno, ¿a quién le gusta esta cuestión de los Doppler y esas cosas? A ver si me enseñan duplex a mí. Bueno, yo estoy investigando porque me pareció raro el término, ¿verdad? Diferente al doble. Es un Doppler combinado. En la realidad, el Doppler del duplex, ¿verdad? Hace un escaneo inicial por la izquierda, ¿verdad? Con el color, fíjense ustedes. Y la diferencia es que usa la técnica 2D, que quiere decir visualizar en 2D, y además la técnica de flujo del Doppler pulsado. ¿Me entienden? A eso le llaman duplex. Entonces tenés al color, le tenés al 2D en pantalla y eventualmente las formas del Doppler pulsado. En este que está acá arriba, fíjense donde están las flechas, ven claramente cómo acelera rápidamente y desacelera un poquitito en una forma más gradual, ¿verdad? Este es un signo de hipoperfusión renal y eventualmente está el Doppler después de una estenosis. Eventualmente este que está abajo es un Doppler normal. Fíjense luego que obviamente se da cuenta de que esta vasculatura analizada no tiene una estenosis. Entonces, duplex se llama, tienen que saber, dicen también, el Doppler más difícil de todos para la gente que hace el Doppler, porque tenés que poner al paciente de costado, boca arriba y eventualmente hasta boca abajo para mirar un poquitito acá si se puede. Es muy, muy demandante técnicamente esto. Bueno, después vamos a ir más acelerando, vamos a 30 minutos, los tipos de balones y stents. Los stents más utilizados son los de despliegue rápido, o quiere decir balón expandibles, aunque inicialmente se probaron también técnicas con los autoexpandibles y con los stents forrados incluso.
No sé a quién se le antojó los stents forrados, pero sí leí, entonces les tengo que mencionar, eso no es una técnica actual. La técnica actual es los stents, obviamente que todos conocemos, similar a los coronarios, balón expandible. ¿Por qué autoexpandibles? A ver si a alguien se le antoja por qué utilizaron autoexpandibles previamente. Bueno, en realidad los autoexpandibles tienen una mejor técnica de cruce, tanto en las muy tortuosas como en las lesiones justamente estenóticas. Pasan mucho mejor que nuestros balones coronarios, los autoexpandibles. Entonces, básicamente es el porqué. ¿Cuáles son las medidas de los balones que tenemos disponibles? Generalmente renales, estoy hablando, ¿verdad? Porque se usan los coronarios. 4, 5, 6 y 7. Desde 4 hasta 7 tienen para renales específicamente. ¿Y cuáles son las longitudes? Generalmente las longitudes van desde muy cortos como 8 hasta 20 milímetros. Eso es todo lo que tenemos disponible, ¿ok? Y eventualmente tienen que saber que si van a ser desde la arteria radial, fíjense ustedes, dice claramente cuál es para la radial, por ejemplo, este radio, ¿ok? Después, este es el stent coronario, que no sé por qué salió chico, tendría que estar centrado. No, El stent, no me gano, no me gano. Porque el único, sí. Este es el único stent coronario que se utiliza realmente con seguridad en renales. El Megatron Synergy de este. Entonces, este sí es el medicado, ¿verdad? Es la técnica de despliegue rápido que todos conocen, ¿verdad? Y eventualmente es un stent conocido por nosotros también porque le parece mucho al Synergy, ¿verdad? Bueno, habría que hablar más algo sobre stents. No sé si quieren algo que tengan específicamente que preguntar, porque si no pasamos ya a nuestras Se misceláneas. podría usar uno coronario. Sí. ¿Verdad? Se podría No hay usar una diferencia, no hay un trabajo que No. determine que Lo único de que... repente tenemos el diámetro 5, por ejemplo. No, Nosotros pero tenemos acá 5 perfecto. por 12, 5 por 15. Lo único que se ve en la literatura es la preferencia que tienen los BMS. Y los off-label, justamente le llaman a los coronarios o los DES. Cualquier DES para ellos es off-label, para los americanos. No se probó porque no hay Probablemente estudios. no hay estudios con Claro. eso, por eso no. Y es una arteria grande. Sí, arterias grandes. No creo que Y son cortas. medicado. Sí. Lo otro que vi es que las primeras técnicas decían que tenía que protruir levemente en el osteo, sí, 1 a 2 milímetros de osteo, que sería un strat. Es muy difícil, nomás con una aorta que no sabes ni cómo le estás mirando, dejar 1 milímetro afuera, muy difícil. Nunca sabes hasta dónde sale. Nunca sabes, sí. Y ahí también de por ahí tienen los jóvenes que saber que existen guías, así como las coronarias, los famosos markers, que son guías que pueden hablarte de la distancia de la lesión. Cuando no tenés un ultrasonido, porque se recomienda el IBUS justamente para medir la distancia de la lesión, podés usar esas guías y eventualmente medir más o menos cuánto realmente va a ser la longitud del stent que vas a desplegar. ¿Se predilata? ¿No? Se predilatan las lesiones. Justamente es una pregunta que yo me hice también, investigué, están predilatando todas las lesiones. Por eso hay valor, exactamente. Y ahí ya otra vez alguien más se le antojó si hay un embolismo distal y cosas así, ¿verdad? Que obviamente no hay técnicas de como el cerebro de protección de embolia distal, ¿verdad? Pero sí se predilatan. Así es. La guía 014. La guía 014 estándar, cuando son los de despliegue rápido, si son, por ejemplo, los que son para ilíacas y demás, puedes usar la 018, ¿verdad? Pero la de preferencia es 014. Así es. Muy bien. Bueno. Y básicamente para ir terminando, es lo que estamos hablando, ¿verdad? Acá justamente nos menciona la guía, ¿verdad? La guía, y acá justamente están los off-label, por ejemplo, el cutting balloon para la predilatación es off-label, ¿verdad? Y no hay datos sobre los drug coated balloons ni drug coated stents, ¿verdad? Entonces las técnicas cambian cuando son de forma femoral o radial en cuanto a la longitud. Y básicamente nada, es todo lo que podemos decir en cuanto a técnica. ¿Verdad? No sé si alguien más quiere preguntar. Mire si hay alguna técnica especial de ponerle alguna angulatura o cosas así. No hay literatura al respecto. Tampoco hay una literatura que te hable de poner en este otro. Está una evidencia de poner un segundo catéter y hacer una inyección para tratar de localizar dónde está el origen del stent. No hay una literatura al respecto. Buen día. Allí, ahí está. Entonces, básicamente, nosotros sabemos que lo más importante es tener la medida exacta de la lesión, apreciación ya sea visual o apreciación con ultrasonido, como ven que nos recomiendan, ¿verdad?
Y obviamente ahí hacemos el tratamiento de la lesión, ¿verdad? Acuérdense, la única arteria renal que se trata es la troncal. Sí. Y la generalidad de las lesiones, entre el 80 y el 90%, casi siempre involucra la parte proximal u ostial. Eso es categórico. Si se proyecta o no desde la aorta y todo eso, ya es otra historia. Es muy difícil de analizar cuando no tenemos ultrasonido, ¿verdad? Y bueno, en resumen, entonces eso, ¿verdad? Y traje este que es del Jack Intervention como para hacer un resumen de vuelta. Si alguien tiene alguna duda en los paso a paso que estábamos diciendo, ¿verdad? El paso de identificar clínicamente cuáles son los síndromes cardiorrenales. El que más les llama la atención en los americanos es el que le dicen acá justamente cardiac desystabilization syndromes, que son los pacientes que llegan una vez al mes o una vez cada 2 meses con edema agudo de pulmón no explicado. Eventualmente lo que pasa es que si hacemos también una relación de cuánto es el porcentaje de los hipertensos realmente controlados, hay quizás entre un 70 y 80% de pacientes que son hipertensos y no están controlados. Entonces es bastante confuso solamente atribuir a un síndrome clínico específico, ¿verdad? Y acá ya cuando decidimos intervenir, tenemos que hacer, si vamos a hacer correctamente, lo que les decía, es la evaluación fisiológica de la lesión, ¿verdad? Y les dicen claramente cómo hay que tener cuidado en los accesos realmente para no romper placas o minimizar los riesgos del procedimiento, ¿verdad? Así que optimización de los resultados con el IROS y obviamente la experiencia del operador va a ser lo más importante para el tratamiento de la lesión. Este es el último slide. Yo creo que si hay preguntas tenemos que hablar ya. Se nos va el tiempo. Fibrodisplasia, ¿se trata? Ah, sí, se trata. Disculpa, no sé por qué no vino mi imagen de fibrodisplasia, pero sí se trata de fibrodisplasia muscular. Creo que puedo salir acá, sí. Y aprovechando mientras, y Sí. esto es la denervación, ¿se sigue usando ya no? La denervación